Hola, estudiantes del grupo de Estadística 2. Revisaremos la última parte de la guía de regresión lineal denominada Parte 3, Evaluación de la capacidad predictiva. En la guía podemos encontrar una prueba de hipótesis o prueba para beta 1 o un test de hipótesis también se denomina. En una unidad anterior, ustedes revisaron de qué se trataba un test de hipótesis. Este es el estadístico de prueba. También se puede analizar las repercusiones, que es el valor P, y cómo se acepta y se rechaza esa prueba. Adicional a eso tenemos el coeficiente de determinación R cuadrado, cómo se calcula, tiene dos formas de calcular y cómo se interpreta. Continuaremos con el ejemplo que hemos venido trabajando en estos tres o en estas últimas dos videos, en este sería el tercero. Recordemos que la variable independiente son horas de capacitación del personal asistencial. La variable dependiente sería la tasa de incidentes de error médico. Del análisis de correlación tenemos el promedio para las horas de capacitación del personal, el promedio para la tasa de incidentes de error médico, el R o el coeficiente de, de Pearson o el coeficiente de correlación, estos tres, y del análisis de regresión que lo hicimos en el anterior video o en la parte 2, identificamos cuál era la pendiente, el intercepto y el modelo de regresión lineal que, que nos sugiere utilizando el método de mínimos cuadrados para los errores. Listo, entonces voy a empezar por el R cuadrado, que es en este caso el denominado coeficiente de determinación. Algunos textos lo denominan con R mayúscula, otros con R minúscula, pero básicamente es elevar al cuadrado el coeficiente de Pearson. Recuerden que a nosotros nos había dado 0,851 aproximadamente. Lo elevo al cuadrado y esto me daría 0,7242, que si lo paso a porcentaje sería aproximadamente el 72,4%. Esto es decir que el coeficiente de determinación es aproximadamente 72,4%. Ahora, ¿para qué es importante esto, no? Resulta de que nosotros realizamos un modelo de estimación o de regresión lineal, el cual me permite estimar cualquier variable dependiente, ¿cierto? Con base en una variable independiente. Es decir, nosotros podíamos reemplazar esta X por cualquier valor y eso nos iba a dar como resultado una estimación o lo que nosotros esperábamos que pasara con la tasa de incidentes o en este caso con la variable dependiente, ¿cierto? Entonces uno podía aquí cambiar la X o reemplazar la X por el valor que nosotros estuviésemos interesados y nos iba a dar como resultado pues un valor en Y, que ese es un valor estimado porque dijimos que era pues con base en una línea, ¿cierto? Que no se ajustaba perfectamente a los datos, pero que sí más o menos consideraba esos errores los más mínimos, los mínimos. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirve este R cuadrado? Y de hecho la prueba de hipótesis justamente para validar o mirar si regresión o ese modelo que tenemos ahí es adecuado. ¿Sí? Dado que nosotros no tenemos todos los datos, nosotros solo tenemos una muestra de 10 datos. Entonces no sabemos si realmente esos 10 datos serían suficientes, ¿cierto? Para poder analizar o predecir, ¿cierto? Para cualquier valor de eso. Es decir, si ese modelo es significativo. ¿Para quién? Para los datos que tenemos inicialmente. Entonces, el R cuadrado me ayuda a analizar la variabilidad, ¿cierto? Miren que acá nos dice, es el grado de variabilidad de la variable dependiente que es explicado por los predictores incluidos en el modelo. ¿Listo? Entonces, bueno, en nuestro caso, ¿qué significará esto?
Entonces aquí tenemos el R cuadrado y esto nos indica lo siguiente, la proporción de varianza que ha sido explicada por la variable independiente es 74,26 o el 74,2 o 3%. En otras palabras, las horas de capacitación del personal asistencial explica en un 74,2% la variabilidad o la varianza de la tasa de incidentes de error médico. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir el R cuadrado. ¿En qué porcentaje, cierto, la proporción de varianza ha sido explicada, cierto, por la variable independiente? ¿Sí? En otras palabras, pues más o menos como que, uy, esto que está aquí sí me sirve y en qué proporción de varianza para eh, predecir la variable dependiente. De hecho, aquí hemos organizado unas interpretaciones, entonces las voy a comentar. Entonces dice, mire, cuando el valor, bueno, para el valor de R cuadrado de 0,7426 nos indica que aproximadamente el 74% de la variabilidad de la tasa de incidentes de error médico se puede explicar por quién, por las horas de capacitación del personal asistencial en el modelo de RGC. ¿Qué sugiere esto? Bueno, que hay una relación sustancial entre la cantidad de horas, ¿cierto? Y la tasa de incidentes de error médico. Otra manera de interpretarlo, entonces sería que el 74% de la variabilidad de tasa de incidente, ¿cierto? De error médico puede ser atribuido a quién? A las horas de capacitación del personal asistente. ¿Listo? Este 74% es alto. Miren que acá nos dice que, bueno, como es el cuadrado, que es de esperarse, pues que sea un valor entre 0 y 1, el R cuadrado, ¿cierto? Y nos dice, mire, que entre más cercano sea 1, habrá una proporción de variabilidad en la variable dependiente que puede ser explicada por la independiente. Es decir, que entre más cercano a 1, ¿qué nos indicará eso? Pues que lo que decimos aquí, ¿no? Que se considera alto y que sugiere que el modelo de regresión tiene un buen ajuste a los datos observados. Entonces, ¿por qué es importante el modelo perdón, el coeficiente de determinación? Porque me dice, vea, dado este, mm, esta línea, ¿cierto? O este modelo de regresión lineal, ¿qué tan bueno es? ¿Cierto? Entonces, si es un R cuadrado alto, yo diría, se considera que se ajusta pues, bien. Y si el R cuadrado es pequeñito, yo diría, no, como que no se ajusta bien y aunque me dio un modelo de regresión, pues probablemente no sea el adecuado para los datos, ¿cierto? Un modelo de regresión lineal no sería el adecuado si el R cuadrado es pequeño. En este caso es un valor, digamos, relativamente cercano a 1, por lo tanto se sugiere que el modelo de regresión tiene un buen ajuste. ¿Y cómo se interpreta? Ah, pues lo que decimos acá, ¿no? Que las horas, ¿cierto?, de capacitación del personal asistencial explican cuánto, en un 74,26% la variabilidad de quién, de la tasa de incidente de error. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere, pues el error. ¿Qué haremos con la prueba de hipótesis? ¿Por qué es importante una prueba de hipótesis? Justamente por lo que les decía, porque nosotros tenemos aquí 10 datos. Yo no tengo toda la población. De hecho, tampoco tengo una muestra grande. Es una muestra simplemente de 10 observaciones. Por tanto, valdría la pena decir, bueno, ¿será que es suficiente con estos 10 y que me dio esta línea recta para ahora hablar de, de más, o mejor dicho, para predecir otro tipo de valor? Eso me lo dice pues justamente la prueba de hipótesis, porque la prueba de hipótesis me dice, oiga, mire, este valor de la pendiente o del beta 1 es significativo, o mejor dicho, debe ir en el modelo. Y este valor del intercepto es significativo, o sea, debería ir o no debería ir en el modelo, ¿cierto? ¿Cómo se plantea eso? Bueno, con este par de hipótesis. Eso, eso es básicamente lo que voy a comentar a continuación. Resulta de que yo tengo este, este diagrama y tenemos esta línea recta que nos dio en Excel y que hicimos los cálculos y que con ese nosotros vamos a predecir valores, es decir, nosotros vamos a reemplazar valores en X y mirar qué se cree o qué se estima, ¿cierto?
para los valores de Y. Es decir, vamos a tomar valores en X, los reemplazamos aquí, ¿cierto? Y de eso nos va a decir más o menos cuál es la tasa de incidentes de Reneco. No vamos a estar seguros, pero más o menos me dará una aproximación. Ahora, pero es que estos son 10 valores, ¿cierto? Yo podría tomar más valores y miren que estos valores están, por ejemplo, por acá, ¿cierto? Y he tomado más observaciones, ¿sí? Y eso ya no me va a sugerir esa línea que estaba en azul, sino que me podría, por ejemplo, sugerir esta línea que está en rojo, ¿cierto? Entonces, al sugerirme esa línea que está en rojo, mire que la pendiente de esto sería cero, es decir, que me indicaría que no hay relación entre la capacidad, entre las horas de capacitación del personal asistencial y la tasa de incidentes de error medio, ¿cierto? Eso podría ser una opción. Como también otra opción podría ser que al tomar más valores, ¿cierto? Y más observaciones, justo esas observaciones me validen que lo que yo hice con solamente 10 observaciones es correcto, ¿cierto? Y podría tomar incluso una población y la población, o todos los datos que yo tengo en ese hospital y eso validarme que esa línea recta es la adecuada. Entonces, para ese tipo de cosas es que nosotros utilizamos ese test de hipótesis. Es importante porque yo nunca voy a estar segura, pero ustedes saben que un test de hipótesis me ayuda, ¿cierto? A no a estar seguro, pero a tener una alta confianza. En este caso voy a tomar una confianza del 95%, es decir, una significancia de 0,0, ¿cierto? Es decir, que es correcto que esta recta, ¿cierto? Es la adecuada para cualquier tipo de observaciones o cualquier cantidad de observaciones en un 95%. Y que me estoy equivocando en obtener esta recta en un 5%. A eso me refiero con el nivel de confianza y con eh, el nivel de significado. ¿Listo? Entonces, claro, por eso es que yo digo, miren, la pendiente, ¿quién es la que me determina? ¿Cierto? Si esto va creciendo, si va decreciendo, si por el contrario se mantiene constante, y mantenerse constante implicaría pues que no hay relación entre las horas de capacitación del personal y la tasa de asistencia de incidentes de error. Entonces, por eso es que nosotros decimos acá que nuestra hipótesis nula es que no hay relación, es decir, que la pendiente es cero, es decir, que cuando yo ponga más observaciones, esa no va a haber relación entre las horas de capacitación del personal asistencial y la tasa de incidentes de error. Y la hipótesis nula es que no, alternativa, perdón, es que no, es que sí hay una relación y que justamente esa relación es lo que yo tengo aquí. O sea, los resultados que a mí me dieron realmente son significativos y yo podré aquí evaluar en X cualquier valor y eso me va a predecir aproximadamente cuál va a ser el valor de Y, o en otras palabras, para cualquier hora que yo reemplace aquí o cantidad de horas que yo reemplace aquí, me va a dar un valor estimado de la tasa de incidentes de error. Listo, bueno, entonces para eso, bueno, yo tendría que primero encontrar eh, un- una distribución. Nosotros decimos que esto se hace con la tabla de distribución T y que el estadístico se calcula mediante esta formulita. Listo, beta cero y el error de, perdón, beta uno sobre el error de beta uno. El error de beta uno se calcula así. Listo, y bueno, entonces, pues vamos a aprovecharnos de T. Listo, vamos a aprovechar que tenemos aquí esta herramienta y vamos a utilizar el análisis de datos. Si usted no tiene un análisis de datos, se va aquí a archivos, va aquí a opciones, en opciones vamos a complementos, en complementos le voy a ir y aquí me aparecen herramientas para análisis de datos. En mi caso ya la tengo seleccionada, pues si usted no la tiene seleccionada, perdón, le da aquí el zulito y le da a aceptar. Entonces yo me voy aquí a datos. Aquí a datos le digo análisis de datos y miren que hay muchísimas eh, opciones. En mi caso, me voy a regresión porque yo estoy trabajando con regresión. Aquí entre el rango de Y, pues a ustedes les va a aparecer en vacío si es la primera vez que lo usan y si no, pues yo selecciono los valores para X. Ay, perdón, para Y. Ahí me dice, ¿no? Rango de Y.
Ahora vamos con los rangos de entrada para esto. Lo selecciono, listo. Aquí me dice el nivel de confianza. Yo estoy trabajando con el 95%. Si usted quiere trabajar con otro nivel de confianza, pues hace aquí un cambio. Listo. ¿Dónde quiero que me den esos resultados? Entonces aquí le cambio donde yo quiera. Pues, por ejemplo, yo quiero que me dé esos resultados en la columna Q, 4. Entonces yo le puedo poner aquí Q4. Si quiero que me dé, entonces, bueno, yo le puedo dar cualquier cosa, ¿no? Todos, si quiero ponerle todos, pues todos. ¿Listo? Si quiero, bueno, si ustedes quieren una hoja nueva, en un libro nuevo, yo lo quiero justo aquí en esta misma pantallita, entonces solo le pongo en rango de tiempo. Podemos poner todo esto, seleccionar solamente lo que nosotros queramos, pongámoslo todo a ver con esto. Listo, y miren que acá vamos a tener varias cositas. Entonces, en principio vamos a tener cosas que ya sabíamos, el coeficiente de correlación, ¿cierto? Que aquí dice, ampliemos aquí un poquito. Aquí dice, bueno, el coeficiente de correlación que nos da 0,86, que era el R, ¿cierto? Bueno, no sé por qué no dio negativo, debería darnos aquí negativo, pero bueno, el coeficiente de correlación. El coeficiente de terminación, ¿cierto? Que era el R cuadrado. Tengo dos formas de sacarlo aquí, que eran, si lo recordamos, aquí tenemos que el coeficiente de terminación era 0,7426 y miren que Excel también nos dice que es 0,7426, ¿no? Hay otra forma aquí en el gráfico, miren que yo puedo darle doble clic a los punticos, clic derecho, agregar líneas de tendencia y aquí también me dice que si quiero precisar el R cuadro. Y lo selecciono y miren que aquí está. Pongámosle un poquito más grande la letra. Y es exactamente este mismo, ¿no? El R ajustado se refiere a por defecto, Excel quita algunas cosas que me pueden hacer como ruido ahí y me pone el ajustado, sin embargo sigue siendo un R cuadrado. El error típico nos aparece también aquí en el resumen, que es básicamente una medida de ajuste de datos. ¿Listo? Esta es la cantidad de observaciones. Este es el análisis de varianza, ¿cierto? Y este es el que nos interesa. Bueno, el análisis de varianza básicamente lo único que uno debe analizar es el error o el valor crítico o el valor P o el P valor. Y como nuestro nivel de confianza es 0,95 y nuestro nivel de significancia es 0,05, uno pues rechaza o no rechaza mm, las hipótesis nulas gracias a esa significancia, ¿no? Entonces, básicamente uno mira que esto sea menor que 0,05, miren que en este caso lo es. Entonces, ¿qué implica este análisis de varianza? Pues que el modelo que estamos eh, sugiriendo es el adecuado. Y esto es lo que está asociado a lo que bueno, lo que se ha puesto acá para ustedes para analizar esos valores, ¿no? Porque pues hacer esa cuenta del estadístico T ya es un poco compleja, mientras que usted nos saca. Entonces, si ustedes analizan, esto de aquí sería beta cero y este sería beta 1. O sea que este es el intercepto. Este es el coeficiente. Si ustedes analizan, el coeficiente nos dio menos 0,0043, que era la pendiente. Acá es el mismo. Esto va a ser un poquito, no, este es el mismo valor que nos había dado acá, ¿cierto? Acá, bueno, hay cosas de errores. Este es el valor del estadístico, es decir, si yo llegase a hacer la cuenta de este estadístico, ¿cierto? Me daría, me daría menos 4,80, ¿cierto? Este es el valor P, que es el que nosotros necesitamos contrastar. Entonces, miren, si este valor es menor a la significancia, o sea, 0,05, yo rechazo la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula era que la pendiente era cero, ¿cierto?
y acepto, o bueno, o no rechazo la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que beta uno es diferente de eso. Es decir, que beta uno sí es significativa, es decir, que beta uno debe ir en el modelo. ¿Listo? Es importante. Entonces, eso nos diría que estoy pues en un 95% de confianza diciendo que en efecto la pendiente, ¿sí? O beta uno es significativo para el modelo, por tanto voy a poder predecir o voy a tener una buena capacidad predictora con esta beta uno. Y lo mismo pasa para beta cero, ¿no? Entonces yo cojo beta cero, miro este valor, ¿cierto? Que es el valor P o el valor de contraste, y miro que este valor P debe ser menor que 0,05 para rechazar la hipótesis nula. Si es mayor que 0,05, que 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula y entonces no sería significativo. Entonces ahí, igual esto acá se explica, ¿cierto? Acá se explica cada uno de ellos, pero no voy a andar mucho dado que ustedes ya vieron en el segundo saber, vieron pruebas de todos modos, pues cómo se contrasta la hipótesis, ¿no? Entonces, si el valor P, esto lo voy a poner aquí, si el valor P es menor a la significancia, en este caso la significancia es 0,05, ¿cierto? Entonces se rechaza HC, ¿cierto? Y lo contrario, ¿no? Si el valor P es mayor a la significancia, ¿cierto? Que en nuestro caso es 0,05, entonces no se rechaza HC. ¿Cierto? Entonces, recordemos de todos modos, aquí lo voy a poner para que no se nos olvide, H0 era que beta 1 era igual a 0, o sea que básicamente estaríamos diciendo que no hay relación entre la X y la Y, en nuestro caso, entre las horas de capacitación del personal asistencial y la tasa de incidentes de reunión. Y H1 o HA, a veces lo ponen como HA, es alternativa, o H1 es lo mismo, es que beta 1 es diferente, ¿cierto? De cero. Es decir, que ahí está sugiriendo que sí hay una relación entre la capacitación, las horas de capacitación del personal asistencial y la tasa de incidencia, o entre ellos. Listo, en nuestro caso, pues para beta 1, ¿cierto? Nuestro valor P, este valor es menor que la significancia, es decir, que 0,05. Por tanto, se rechaza este cero, es decir, estoy diciendo que rechazo que no hay relación y acepto, ¿cierto? O no rechazo de que sí hay una relación, y eso significaría pues que beta 1 es significativo para el modelo. ¿Listo? O sea, que está bien utilizarlo para predecir. Lo mismo pasará con beta cero, ¿no? Simplemente que H0 va a ser H0 va a ser, pues que beta cero es igual a cero, o sea que no hay relación, ¿cierto? Y beta 1 y beta cero y H1, perdón. Entonces, dos punticos. Entonces, el otro sería H1, dos punticos, beta cero es diferente de cero, ¿cierto? Pero pues se concluye de una manera similar. Entonces uno mira que este valor, el valor T, sea menor que 0,0. ¿Listo? Entonces aquí se dicen menos menos 0,6, ¿cierto? Eso significa que tiene 5 decimales, es decir, que esto es igual a 0,000002104. O sea que esto es un valor muy pequeño y obviamente es menor que 0,05, por lo tanto se rechaza que sea igual a 0, ¿cierto? En consecuencia, entonces es diferente de 0, por lo tanto también implicaría que es significativo. Entonces, básicamente uno empieza a compararlo. Entonces, si este valor es menor que 0,05, entonces beta 1 es significativo en el modelo.
Y si este valor es menor que 0,05, entonces beta cero también es significativo. En otras palabras, pues que este modelo que estamos usando es el AE, que me va a servir para predecir eh, cualquier valor de ellos. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de la capacidad predictora, es decir, si este modelo que está aquí es bueno o no bueno para ajustarse a los. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. Bueno, aquí nos dan otro tipo de cositas, ¿cierto? Que no ahondaré mucho en ello. Esto es básicamente para poder analizar los supuestos del modelo. El primero es el de normalidad, ¿cierto? Normalidad de Y, de, de Y, pues parece que sí. Nosotros todavía no entendemos muy bien de esto, pero básicamente es que esta curvita nos da, ¿cierto? Casi una línea recta. Es como si yo pudiese como marcarla así, sí, en derecho y eso me implicaría normalidad. Si nos da una cosa ahí toda rara, entonces no es normal, pero eso es básicamente para el modelo, ¿no? Para verificar los supuestos del modelo. Pues, vuelvo y repito, nosotros, o bueno, ustedes todavía no saben mucho al respecto, pero bueno, les explico. Esta es la lineecita, ¿cierto? La lineecita o los punticos que están en naranja es la estimación y los que están en azul son los datos que nos deben indicar. Entonces miren que están cercanos, ¿sí? Están cercanos. Uno es la estimación o la recta Y. De hecho, si tuviésemos más datos, estos punticos se alinearían súper bien y pareciese una línea eh, continua. Y esto es relacionado con los residuales, ¿no? Se espera pues que los residuales tengan una varianza constante, a eso se le llama como homocedasticidad. Y bueno, más que todo, aquí revisar pues que los residuos estén así como de manera aleatoria, ¿sí? Y que estén alrededor de este SC. Pero bueno, de nuevo, es como una información, esto no se va a preguntar tampoco, pero sí hace parte pues de los supuestos de regreso. Listo, entonces con esto terminaríamos mm, ya el curso primero de estadística 2 y segundo eh, la parte de regresión. Entonces quiero, como lo he venido haciendo, que revisen el ejemplo número 2, que hagan las cuentas, que ensayen en Excel, ¿cierto? Si ustedes pueden hacerlo, que sería lo ideal, que tengan un Excel en su escritorio. Si es de escritorio, no es el mismo que se trabaja online, entonces ahí está la recomendación. ¿Listo? Bueno, un abrazo y muchos éxitos.